En este video te voy a explicar 5 razones por las cuales el gobierno español y el primer ministro de España, su jefe de gobierno, están completamente equivocados en la postura en contra de Javier Milei, presidente de Argentina. Para empezar, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que ocurrió. Después de la participación de Javier Milei en Viva 24, la fiesta organizada por el partido político español Vox, Pedro Sánchez se molestó mucho porque Javier Milei hizo alusión al presunto caso de corrupción de su esposa. Presunto porque no hay todavía un juicio al respecto, no hay ninguna sentencia, son solo hipótesis y por lo tanto en el derecho, digamos en las fuentes del derecho y en la filosofía del derecho, hasta que alguien no ha sido condenado, se presume su inocencia. Entonces es muy equivocado decir que hay corrupción cuando no está demostrado por los jueces. Pero, ¿qué pasó realmente entre España y Argentina? ¿Y por qué Pedro Sánchez está profundamente equivocado al respecto? Y aquí surge otra pregunta. Escucha los 5 elementos que he tomado, las 5 razones que he tomado para explicar mi punto, y viene una pregunta de fondo que dejaremos para el final. Empezamos con la primera. Pedro Sánchez, en forma poco informada, apoyó ciegamente Sergio Massa en las elecciones que hubo en Argentina. Y yo digo que fue poco informado. ¿Por qué? Massa representaba el peronismo, representaba lo que ha destruido la economía de Argentina. Hay un sinnúmero de casos ya demostrados de corrupción, donde los altos jerarcas de los partidos de extrema izquierda argentino y de las otras agrupaciones españoles de izquierda robaban abiertamente, al punto de robar comida de los comedores escolares, al punto de inventarse centros de comida que no existían. O sea, era una cosa realmente burda. Y robaban al Estado ampliando la nómina de empleados estatales solo para vender favores políticos que después hubiesen sido pagados en un segundo momento con el voto. Entonces, al frente de la desgracia que ocurría en Argentina, en forma, digo yo, poco informada, Pedro Sánchez empieza a atacar a Milei. Y no fue solo un ataque diciendo que apoyo Massa porque me gusta más, calificando Milei y ofendiendo Milei. Tú no podés calificar a un liberal de extrema derecha. Calificar a alguien de extrema derecha es ofenderlo. En el caso particular de Milei no es absolutamente de extrema derecha, es un liberal conservador. Entonces, primer aspecto. Segundo aspecto, en la historia reciente ha habido muchos casos de América Latina donde se han ofendido personajes de España en forma mucho más fuerte, a partir de Argentina, para no olvidarnos de Venezuela, la México de AMLO actual, han criticado a España abiertamente y en forma vulgar, criticando hasta el rey. Entonces, o criticando a veces el Partido Popular. Pero digo esto porque pienso que es mucho más importante el rey de España, con todo el respeto para la esposa de Sánchez, que Begoña Gómez. Entonces, por medio de estas acciones, él pone a España en la defensa del honor de Begoña Gómez, que sería más importante de la misma figura del rey Felipe VI. Y eso es un error muy grave. Es otra razón por la cual Sánchez está profundamente equivocado. Después hay una cuestión moral. La cuestión moral, y eso es el tercer punto. La cuestión moral es una cuestión que tiene que ver con la corrupción. Y atención, repito, corrupción, pero no de España. No el caso presunto que hay en España. En el momento en que Sánchez apoya regímenes de Latinoamérica o no critica lo suficiente algunos regímenes de Latinoamérica, por ejemplo, lo que eran los peronistas, o el caso de Venezuela. El sábado voy a presentar una pequeña análisis de la corrupción en Venezuela. Pero en el momento en que el gobierno de Sánchez no reconoce esto y no toma una posición con esto y ataca a Milei por una frase que dijo en un evento después de que el gobierno de Sánchez y todos sus ministros ofendieron, porque relativamente al primer punto se me olvidó de decir que todo el gobierno, no solo Sánchez, todo el gobierno atacó y continúa a atacar en continuación a Javier Milei, ofendiéndolo y denigrándolo. Entonces, en el momento en que él
no está consciente que atacan y ofenden él y sus ministros, un presidente de un país que debería ser amigo, y no reconocen el desastre de corrupción que hay en Latinoamérica, en algunos países, la Argentina peronista, hay mucho ejemplo ya comprobado de corrupción. O el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es el más emblemático. Allí han sido muy creativos o muy burdo. Lo veremos el sábado. Lo dejo a usted decidir. Pero aquí tenemos una cuestión moral. Y hay una falla moral del gobierno de España en no reconocer esto y ir en contra de alguien que es una persona muy honesta, que es el caso de Javier Milei. Hasta el momento ha demostrado honestidad e integridad. Después hay una cuestión de tipo cultural. Cultural significa hay que estudiar. Aquí no me refiero al tema de la corrupción. No. ¿Qué es lo que hay que estudiar? Primero que todo, hay diferentes aspectos. En el momento en que tú no entiendes que es un liberal conservador y lo confundes con uno de extrema derecha, con un fascista, lo que es, palabra que se han usado vulgarmente por miembros del gobierno español en contra de Milei, significa que no has estudiado, que no sabes. O sea, en otras palabras, que ignoras los hechos. En otras palabras, eres ignorante. Utilizas un cliché que no es, porque no has estudiado. Después hay otro elemento cultural, son dos elementos, el tema de reconocer el desastre económico de los peronistas en Argentina, la utilización del Banco Central, de la impresión de dinero en forma instrumental para despilfarrarlo, y aquí también demuestra que no has entendido lo que pasó en Argentina. Entonces, en el momento en que apoyas a Massa y no has entendido el desastre económico que ha causado, tenés una falla cultural grave. Finalmente, llegamos al último aspecto. En el momento que un presidente, un primer ministro, un presidente de gobierno, como el caso, por el honor de su mujer o por el amor de una mujer, repito, sí creo al respecto que Javier Milei tenía que haber hablado al condicional. O sea, no se puede decir corrupto a alguien que todavía no ha sido juzgado. Es un error. En este caso ha sido tal vez la fogosidad del momento, yo no sé, pero hubiese sido mejor tal vez estar un poquito más prudente. Pero, ¿cómo un primer ministro se permite de poner por una frase dicho de otro, que es mucho más pequeña del el sinnúmero de ataques que ha recibido España, que ha recibido miembros de las instituciones españolas, muchísimo más importante que, con todo el respeto que se merece, Begoña Gómez, antepone el interés de España al propio ego y va adelante con esa cruzada? Esa cruzada que, repito, está tomando una vertiente muy peligrosa. ¿A qué me refiero? Bueno, llamar un embajador de vuelta es un estado que se podríamos definir, entre comillas, de preguerra. Y llegar a decir que un gobierno le prohíbe la entrada a un presidente a su territorio, porque me parece tiene que ir en junio a recibir un premio, es una cosa vulgar, vergonzosa, espero que no se concrete. Creo que va a afectar a los españoles, porque por lo menos en España hay un 50 o más por ciento de los españoles que aprecia Milei, y el no dejar Milei entrar sería una falta de respeto para sus propios españoles, para su propio pueblo. Y es un acto de egocentrismo personal que representa otro error grande. Estas son las 5 razones del por qué Pedro Sánchez está totalmente equivocado y de una forma un poco burda, un poco exagerada, a mi criterio. En mi análisis. Me sorprende porque es un político muy hábil y muy inteligente. Me sorprende que se equivoque de esa forma o que tenga todo ese ímpetu en contra de Milei, que yo no encuentro una razón del por qué. Ahora, aquí viene la cuestión. ¿Por qué se enojó tanto? ¿Por qué se molestó tanto Pedro Sánchez? Esa es la cuestión de fondo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? No sé, es algo raro. Yo no comprendo por qué te molestas tanto de algo que no hubiese tenido que molestarte tanto. Para empezar, fuiste tú a empezar el pleito con él. Fuiste tú. Pero Sánchez debería reconocer, para honestidad intelectual, que fue él a empezar. Fue él. Se podía quedar callado. ¿Por qué no llama a todos sus ministros y le dice dejen de molestar a Milei? Punto. Es un tema de congruencia, de cómo tratar a los demás, a otro país. O sea, yo no veo a Milei atacando a Boric en Chile, porque Boric tiene una ideología opuesta de Milei, con esa vulgaridad y con esta vehemencia, pero todos atacan a Milei. ¿Qué hay atrás de esto? Bueno, esto lo analizaremos en mi próximo vídeo. ¿Qué hay atrás de todo esto? Esta es la pregunta a la cual habría que dar una respuesta. Pero tengo alguna idea, algunas pistas sobre las cuales te invito a reflexionar en mi próximo vídeo sobre el tema. Muchas gracias, espero que tengas un lindo día, que te haya gustado el análisis, dame tu like y espero verte pronto en mi canal otra vez.